Hoy en el canal vamos a hablar de 4 historias del fútbol escocés para que te ayuden a elegir un equipo en la liga escocesa. Comenzamos. Bueno, antes de comenzar quiero comentar 3 cosas importantes. La primera, si me ven que me hago así, o si me hago así, o si me hago así, es porque hace un calor y me estoy muriendo acá adentro. Y además que tengo una luz acá que me está iluminando para no verme absolutamente oscuro y que el aire hace un montón de ruido, entonces no quiero que haga tanto ruido, entonces apagué y bueno, en algún momento si me estoy muriendo de calor, tal vez lo prenda. O mejor que nada, lo prendo ahora, no me cuesta nada. Perfecto, ya está prendido. A ver, en segundo lugar, este video lo estoy regrabando. ¿Por qué lo estoy regrabando? Porque, a ver, ¿cómo lo explico? A la cámara se le ocurrió, bueno, no grabar nada y tenía un video de media hora que no se grabó nada. Entonces estoy regrabando esto a las 2:30 de la mañana y esto me voy a tener que quedar editando toda la noche, en el día de mi cumpleaños. Pero bien, son cosas que pasan y bueno, uno tiene que aceptarlo y no golpear todo lo que se venga enfrente de él, aunque es complicado. Pero bien, y por último quería aclararles que el resumen de la jornada lo vamos a aplazar porque tengo que acomodar mis horarios, porque yo estudio, y lo vamos a aplazar un tiempo largo. Pero los videos van a seguir habiendo videos, van a seguir habiendo cosas. Pero ya digo, los resúmenes de la jornada vamos a tener que aplazarlos. Y el único resumen de la jornada que voy a hacer, bueno, el último, por ahora, no va a ser ni siquiera un resumen de la jornada, sino va a ser un video sobre los Rangers, que creo que ya van a entender por qué será. Pero bien, vamos a hablar un poquito de 4 historias del fútbol escocés que son realmente interesantes, interesantes. No lo diría interesantes, diría absurdas, diría ridículas, diría complicadas de analizar, porque si digo que son interesantes o si son emotivas, no son eso. Interesante es una película en Netflix, emotiva es una telenovela. Esto no es interesante ni emotivo en ningún sentido, así que bueno, vamos a contar estas historias que al fin y al cabo ayudan a la gente para que elija un equipo o un jugador favorito, como en los que estamos por empezar ahora, que son Stuart Armstrong y Gary Mackay-Stevens. Actualmente Stuart Armstrong está en el Southampton y Gary Mackay-Stevens está en el Hearts en segunda división, que está por ascender el Hearts directamente. Entonces ahí tenemos a 2 jugadores que tienen un bromance. ¿Qué es un bromance? Un bromance es una amistad que es muy fuerte, muy muy fuerte, es decir, como un noviazgo entre amigos básicamente. Bueno, tienen este bromance, se conocen en el Dundee, hasta lo que yo sé, se conocen en el Dundee, son hiper amigos, pero hiper amigos. Después van traspasados juntos al Celtic. Stuart Armstrong, que era una joven promesa, y Gary Mackay-Stevens tenía un buen desempeño, se fueron traspasados los dos juntos al Celtic. Tienen un buen desempeño. Stuart Armstrong básicamente la rompe y se termina yendo al Southampton, que actualmente en el Southampton no es muy importante que digamos, es un actor terciario incluso en el equipo, y cuando hay lesiones juega. Por ejemplo, los últimos partidos estuvo jugando, pero porque hay muchas lesiones. Pero bien, Gary Mackay-Stevens actualmente juega en el Hearts, tuvo unos pasos por... A ver, si cuento la historia de Gary Mackay-Stevens, no termino. Pero bien, County, Ross County, Liverpool, Fulham, Dundee, Celtic, Aberdeen, New York City y ahora en el Hearts. Una trayectoria un poquito larga. Pero bien, bueno, son 2 amigos, ya explicamos el trasfondo, son 2 amigos que, bueno, se quieren mucho. Y esto pasa cuando Gary Mackay-Stevens estaba en el Aberdeen y Stuart Armstrong estaba en el Celtic. Pero ¿qué pasó acá? Todo esto sucedió luego de un partido del Aberdeen ante el Partick Thistle que terminó 4-3 por victoria para el Aberdeen, pero que Gary Mackay-Stevens se queda como suplente. Luego de este partido se juntan en Glasgow Stuart Armstrong y Gary Mackay-Stevens y salen de una noche de borrachera. Bien, esta noche de borrachera es un poco difusa porque se dice que hubo unas golpizas, que a alguien le golpearon, o que creo que a Gary Mackay-Stevens le golpearon. No recuerdo muy bien. Si quieren, búsquenlo y dejen en los comentarios.
Y bueno, surge esta pelea. No sé. Entonces por eso les digo que dejen en los comentarios. Pero luego, lo que le pasa a Gary Mackay-Stevens es que, supongo yo, en tanta borrachera, porque si es sin borrachera no sé qué hizo, pero entre tanta borrachera, terminan lanzándose al río Kelvin. Al río Kelvin que está en Glasgow. Y bueno, lanzarse a un río no está tan mal, realmente. Lanzarse a un río está aceptable. Es una buena actividad. La natación es una buena actividad para el cuerpo, para todo. Pero no es una muy buena actividad para el cuerpo cuando es invierno y te agarra hipotermia. Sobre todo la hipotermia no es tan buena para el cuerpo, pero parece ser que a Gary Mackay-Stevens lo de la hipotermia, lo del frío le gusta muchísimo. Porque, a ver, está 90 minutos en el río Kelvin en invierno. 90 minutos. Recalco ese número 90 minutos porque si eran 91 tal vez se moría. Pero está 90 minutos hasta que Stuart Armstrong, en una brillantez de la borrachera, tal vez si no le agarraba esa brillantez, los dos terminaban en el agua y muertos, pero Stuart Armstrong en una brillantez termina salvando a Gary Mackay-Stevens antes de que vengan los barcos de los policías o los barcos de rescate para poder rescatar a Gary Mackay-Stevens. Bueno, rescata a Stuart Armstrong a Gary Mackay-Stevens y termina en el hospital por una hipotermia, porque es obvio, en Glasgow no es una ciudad muy tropical que digamos, y que se puede aguantar más o menos el frío en el lago, bueno, en el río. Termina con hipotermia en el hospital. ¿Y qué pasa? A ver, ¿cómo explico esto? A ver, sale del hospital, le dan el alta, todo. Y los reporteros van hasta la puerta de su casa. ¿En qué atuendo estaba Gary Mackay-Stevens? Estaba con manga corta y estaba con pantalones cortos. Después de una hipotermia, en invierno, en Glasgow. Bueno, no, Glasgow no, sería Aberdeen. A ver, Gary Mackay-Stevens se nota que es una persona que le gusta mucho el frío, hasta el punto de que quiere tener una hipotermia. No tiene lógica. Gary Mackay-Stevens, ¿qué te pasó? Que, a ver, consumiste alcohol, pero algo más te tuvo que haber pasado para que te quieras tirar al río Kelvin y agarrarte una hipotermia y después disfrutar del frío que está pasando Escocia en invierno. Realmente una persona amante del frío. Y después llega a su casa, le preguntan y con una sonrisa gigante dice, sin comentarios. Una persona amante del frío. Pero bien, Leigh Griffiths, que es su ex compañero del Celtic, dice a la prensa, dice que no sé en qué estaba pensando, habría que hablar con él, es una buena lectura para los chicos al levantarse el lunes por la mañana. A ver, ustedes imagínense siendo un chico del Aberdeen que uno de tus mejores jugadores, un jugador que te gusta mucho del Aberdeen, le agarró el día tonto, el día peculiar, el día travieso y se tira al río y le agarra una hipotermia. O sea, uno se quiere caer porque además dice, a ver, ¿sos un jugador profesional? Irte de borrachera luego de un partido donde fuiste suplente tampoco está tan mal, pero haz algo que no implique perder la vida de un jugador, por favor, porque a ver, si te agarra la hipotermia y estás unos minutitos más, te morís congelado, ¿qué te pasa? A ver, no me quiero enojar porque esta es una historia que, a ver, me parece absolutamente absurda, que no entiendo qué le pasa en la cabeza a Gary Mackay-Stevens y tampoco lo entenderé. Pero bien, de amigos, de un bromance, pasamos a algo más juguetón. Pasamos del frío al calor. Mucho calor. Seguramente en ese estado en el que estaba la persona tenía demasiado calor, digamos. Pero bien, los clubes suelen tener un social media manager. ¿Qué es un social media manager? Es una persona que está encargada de las redes sociales de los clubes. Bien, hasta acá todo bien. Twitter, Facebook, Instagram, no sé qué otra vía, tal vez YouTube. Bueno, esta persona debe tener mucho cuidado entre usar su cuenta personal y usar su cuenta de Twitter. Espero que vayan entendiendo. Pero, a ver, ¿cómo les explico que la cuenta oficial del Inverness dio like a un video triple X? Bueno, ya lo expliqué, básicamente dio like a un video triple X. El social media manager estaba juguetón, estaba calenturiento, estaba un poquito elevado en la temperatura.
andaba juguetón. Quería masajear a su aparato reproductor masculino. Quería jugar un poquito, estaba juguetón. Pero yo, si estuviera en la misma situación, no sé en qué situación estaría, pero bueno, poniéndonos en el caso del social media manager, yo hubiera un poco revisado en qué cuenta estaba, porque mirá, si mandas una cagada y querés publicar en tu cuenta personal que tal persona es una reverenda hija de mil, bueno, y después aparece que es en la cuenta oficial del Tottenham, por ejemplo, creo que habría que fijarse un poquito más en los perfiles. Esta persona andaba absolutamente calenturienta, andaba en llamas prácticamente, que no se fijó en qué cuenta estaba y terminó mirando videos triple X en la página de Twitter oficial del Inverness. No sé cómo tomármela esta. Bueno, les voy a contar la noticia un poco. En los me gusta del club en Twitter, un video de la cuenta PH. Ustedes saben que es PH, no se hagan los locos. PH Videos apareció durante un breve periodo de tiempo en la red social como un me gusta. Y después los fans se hicieron eco y lo vieron y empezaron a machacarlo. Incluso el defensa del Inverness, Kyle Thistle, Josh Meckins, dijo que quién carajo está a cargo. A ver, hay que entender esta situación. Es una situación extrema, de necesidad extrema. A ver, Gary Mackay-Steven le gustaba mucho el frío. A esta persona estaba en llamas. Esta persona estaba en llamas, que ni siquiera se fijó en la cuenta en la que estaba dando like a los videos. No sé qué decir. No, es indefendible esto. Y de masajear nutrias, de masajear gansos, seguimos con el tema animal. El tema animal parece ser recurrente en la historia de lo que es el fútbol escocés. El tema animal parece ser algo importante en la cultura escocesa. A ver, Aberdeen es una ciudad costera. En la costa podemos encontrarnos arena, agua, no sé, ¿qué más? Peces. Y en la costa también hay aves. ¿Qué tipo de aves? Pueden haber gaviotas. Y bueno, acá viene la cosa. Las gaviotas son un animal distintivo del Aberdeen porque incluso lo tienen de mascota. Pero ¿qué pasa? Las gaviotas se rebelaron y empezaron a atacar el estadio del Pittodrie. Empezaron a atacar el Pittodrie y esto mucha gracia no le hizo al Aberdeen. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron un comunicado oficial. A ver, sacar un comunicado oficial de tu problema con las gaviotas no va por buen camino realmente. No es algo, que dé muy buena imagen. Pero, a ver, sacar un statement, sacar un comunicado sobre las gaviotas, te lo dejo pasar. Pero los métodos para erradicar a estas gaviotas, eso no te lo dejo pasar de ninguna manera. Porque podrías haber llamado a un experto, podrías haber llamado a aficionados que dejen de tirar la basura por todo el estadio, que no sé, algo. Pero las medidas del Aberdeen son un poco extremas realmente, porque les dio o les pintó las ganas al director ejecutivo, no sé a quién le habrá agarrado esta idea, pero contrataron a un halcón para que alejen a todas las gaviotas. Y además en los parlantes del estadio ponían sonidos de aves para ahuyentar también a las gaviotas. A ver, ¿cómo digo esto? No me parece la mejor idea realmente, porque, sobre todo no me parece la mejor idea porque si mantenés a tu mascota de las gaviotas, el halcón puede estar en un día de confusión y las garras se las lleva en el cuello la persona que está dentro del traje. Entonces, muy buena campaña de marketing tampoco es. Pero, a ver, lo de los parlantes y los sonidos de aves lo entiendo en cierto punto. Puede ser, no sé cómo justificaría esto, pero puede ser así en cierto punto. Pero el tema del halcón, eso sí que no lo entiendo, porque el halcón, qué sé yo, puede atacar a alguien. A ver, incluso si está entrenado, se confunde con la mascota y le clava las garras en la cara. Y a ver, la compensación no va a ser barata. Pero bien, las medidas fueron
extremas para el Aberdeen, que al final terminó resolviendo este caso, pero hay gente que, bueno, a ver, no es gente, sino que a los pocos días, me confundí totalmente en el orden, pero, a ver, en los días siguientes a este problema, a este statement, ¿qué pasaba con el Aberdeen? Se iba a ir a jugar un partido amistoso, un partido conmemorativo, con un equipo que se caracteriza también por ser costero, se caracteriza también por tener gaviotas, Brighton and Hove Albion. Días después de declararle la guerra a las gaviotas, tienen un partido conmemorativo con el Brighton and Hove Albion. A ver, campaña de marketing tampoco es buena, pero sí, la batalla entre el halcón contra las gaviotas, me parece perfecta a mí. Pero bien, parece ser que dan mensajes contradictorios los del Aberdeen porque tienen una mascota que es una gaviota y quieren exterminar a las gaviotas. Este tema animal de los equipos de Escocia es muy recurrente, como lo decía. A ver, pueden haber gaviotas, pueden haber personas que masajeen animales salvajes, pero también hay personas que huelen como animales salvajes, que emanan un olor distintivo de animales salvajes, de tigre, de león, olores fuertes, olores furiosos. Y esto pasó en el Celtic, en la main stand, que básicamente, les voy a decir así, directo. El Celtic sacó un statement diciendo que sus aficionados deben limpiarse antes de ir al estadio. A ver, básicamente les dijo sucios a sus aficionados y les faltó el respeto. Pero, a ver, decisiones de los clubes son decisiones de los clubes. Si quieres decirle que son unos sucios a tus hinchas, está bien, es tu decisión. Pero, a ver, todo esto surge porque el Celtic recibió algunas quejas de que algunos aficionados de la main stand no se limpiaban muy bien, que digamos, y lo calificaban como un empeoramiento o una... no sé, que empeoraban la experiencia al estar en el estadio. A ver, los del Celtic se lo tomaron primero a broma y después empezaron a mover los hilos, a empezar a decirle a la gente, che, lavate, usa jabón, acá tenés un perfume, te regalo un perfume, porque se parece ser que algunos aficionados olían fuerte, olían a ambiente salvaje directamente, y bueno, tuvieron que sacar este statement para decir, gente, antes de venir a los estadios está muy bien bañarse una vez al día también está muy bien para oler mejor, así mejoramos la experiencia de los aficionados. Un embrollo para decir que esos aficionados son unos sucios. No lo digo yo, fue el comunicado del Celtic, tampoco me echen la culpa a mí, lean el comunicado si quieren y búsquenlo, pero es que el cachondeo, la chanza, el humor de esto viene cuando el Daily Record, al final de su artículo explicando esto, pone una votación. ¿Qué dice la votación? Los fans del Celtic son los que peor huelen en el mundo del fútbol. O bueno, en el fútbol. El Daily Record le agarró las ganas de la humorada, le agarró las ganas de ser los cómicos del grupo. Y bueno, lo aprovecharon muy bien, ¿qué quieren que les diga? O sea, tuvo más de 3.000 votos. Luchar contra el no bañarse de los hinchas se puede combatir de otras formas más discretas, diciéndole, bueno, dejando un perfume en los asientos, qué sé yo, no sé, o si no dejando entrar a la gente que huele para en la mierda. Parece ser que les gustó más decirle a sus hinchas sucios antes que otra cosa. Pero bueno, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Voy a editarlo ya, voy a subirlo. No sé a qué hora voy a subirlo, yo voy a dormir y quiero comer después mi pastel de cumpleaños. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video y